El objetivo de hoy es responder a una avalancha de preguntas que nos habéis hecho después de nuestro vídeo sobre el polígono multiflorum. Y esto ya nos da una pista, porque cuando un tema genera tantas dudas, tanta curiosidad y también tanto escepticismo, es porque ha tocado una fibra sensible. Estamos hablando de caída del cabello, de canas, de posibles efectos hormonales, de toxicidad hepática y, cómo no, de esa gran pregunta que aparece siempre que surge una novedad en medicina capilar. Si esto es tan prometedor, ¿por qué no lo estamos usando ya todos? Pero hoy no venimos a alimentar el hype ni a vender una planta milagrosa ni a deciros que existe una solución definitiva escondida en un herbolario o en una tienda online. Vamos a hacer algo mucho más útil, que es poner orden. Veremos lo que puede tener sentido a nivel biológico, lo que se ha demostrado en humanos y aquello que a día de hoy todavía sigue exigiendo muchísima prudencia. Porque con el Polygonum multiflorum está pasando algo muy interesante y delicado a la vez. Por un lado existen datos que justifican prestarle atención y por otro en internet ya se venden serums, cápsulas, champús y extractos como si todo estuviera resuelto. Así que hoy vamos a responder una por una las preguntas más interesantes que nos habéis estado haciendo. Y antes de empezar, una cosita muy rápida. Si te gusta que analicemos estos temas separando la evidencia científica de lo que suena a bonito en internet, suscríbete ahora al canal porque casi el 90% de la gente que nos ve todavía no está suscrita y luego se pierden los vídeos más útiles. Y ahora sí, no te separes de la pantalla porque ¡comenzamos! Pregunta número 1. ¿Qué hacemos mientras esperamos a que salga a la venta la planta mágica? Esta pregunta tiene su miga y conviene empezar precisamente por esa idea de planta mágica, porque ahí está parte del problema. No estamos esperando una planta mágica, estamos esperando algo más serio y difícil de conseguir. Estamos esperando ensayos clínicos sólidos. Porque lo que ha despertado interés por esta planta son estudios en animales que muestran actividad antiandrogenética, efectos sobre el crecimiento folicular y posibles efectos sobre la pigmentación. Todo esto suena súper potente, pero todavía no se ha demostrado su eficacia clínica real en humanos. Siguiente cuestión. ¿Se tiene algún estimado de cuánto tiempo demorará hasta que se emita una determinación sobre su beneficio concreto y esté disponible al público? Y aquí la respuesta más rigurosa es que no podemos confirmar una fecha porque no la hay. No existe a día de hoy una base seria para decir esto estará disponible en 1, 2 o 3 años. La pregunta es, ¿cuándo? Y aquí la respuesta tiene que ser muy sobria. ¿Cuándo? No lo sabemos. Porque el camino en medicina no es una planta parece prometedora y al mes siguiente ya la tenemos en las farmacias. Entre medias hay estudios, validaciones, controles, toxicología, estandarización y sobre todo si el beneficio potencial va a compensar los riesgos. Otra pregunta muy interesante, Laura. No entiendo la noticia, no me interesa el negocio de las farmacéuticas. Me imagino que habrá gente que sabe de medicina china y por lo tanto del uso de la cura de la calvicie. ¿Para qué esperar a las farmacéuticas? Y esta pregunta es muy buena porque va al corazón del debate y aquí haríamos una distinción fundamental. Esperar evidencia no es obedecer a la industria, sino exigir seguridad, pureza, control de dosis y confirmación de eficacia. Porque una planta con siglos de tradición puede ser muy interesante, pero no responde todavía a preguntas básicas. ¿Qué compuesto exacto se está utilizando? ¿En qué concentración? ¿En qué formulación? ¿Con qué absorción? ¿Con qué variabilidad entre lotes? ¿Con qué riesgos? ¿Y qué tipo de paciente? Y este punto es especialmente importante porque el Polygonum multiflorum no es una manzanilla inocente. No estamos hablando de una plantita que despierte interés solo por posibles beneficios capilares, sino de una sustancia que se ha relacionado con hepatotoxicidad grave y que por tanto nos obliga a ser más estrictos que de costumbre. Es decir, la pregunta no es solo si funciona, sino cómo, cuánto, para quién y a qué precio biológico. Siguiente pregunta. Muy bueno, los miro siempre. Hay productos que se venden desde China de esta raíz. Supongo que deben de tener el tratamiento contra la toxicidad. Y aquí aparece uno de los grandes errores que solemos ver en internet. Pensar que porque algo se vende automáticamente ya es fiable, está bien procesado y tiene resuelto el problema de la seguridad. Y eso nosotros no lo daríamos por hecho ni muchísimo menos. Porque en productos botánicos importa todo. Importa la especie exacta, si el extracto está estandarizado o no, el método de preparación, la procedencia, la pureza, si hay controles de calidad reales y si el etiquetado refleja lo que de verdad contiene el producto o no es así. Así es, y sin todos estos datos, asumir la seguridad sería una temeridad.
A por la siguiente pregunta. Gracias por este estupendo vídeo. ¿Y los extractos en cápsulas como los que se pueden encontrar en Amazon o en un herbolario se pueden tomar con seguridad y con beneficios reales? Y aquí una vez más queremos ser claros, no podemos confirmar ni beneficios reales ni seguridad únicamente porque esté a la venta en Amazon, en un herbolario o en cualquier otra plataforma. La comercialización no equivale a la validación médica. ¿Tiene efectos en la libido y en las erecciones? Y en internet ya hay pastillas con este compuesto. ¿Serán fiables? Por el momento no tenemos ninguna evidencia de que afecte a la libido ni a las erecciones ni para bien ni para mal. Con respecto a la fiabilidad ya lo hemos comentado antes. Otra cuestión. Precaución. Se ha relacionado con daño hepático grave y toxicidad. Y esta es probablemente la advertencia más importante de todo el vídeo, porque a veces cuando aparece una noticia prometedora en el mundo capilar nos quedamos con la parte fascinante del mecanismo y nos olvidamos quizá de la parte más incómoda de la seguridad. Con Polygonum multiflorum hay una preocupación real por la hepatotoxicidad. No es un rumor de internet, ni una exageración, ni una campaña contra lo natural. Es un punto de seguridad que aparece una y otra vez cuando se revisa la literatura sobre esta planta. Y esto cambia por completo la conversación porque ya no estamos hablando de lo que podría ayudar al folículo, sino que estamos hablando de qué ocurre cuando tiene que ser metabolizado, especialmente a nivel hepático. ¿Y podría funcionar tópicamente? Es que si lo pruebo me gustaría evitar los riesgos del hígado oralmente. He visto que puede dañar el hígado con gravedad. Este comentario tiene toda la lógica del mundo. Si el miedo está en la vía oral, es normal que se piense en la formulación tópica. El problema es que una idea lógica no equivale todavía a una solución demostrada. Que algo tenga sentido teórico no implica necesariamente que tengamos una fórmula tópica segura y eficaz. Y este es el punto. Lamentablemente todavía no tenemos esa información. Normalmente la venden con su cocimiento con frijol de soja y tiene un color marrón oscuro. Cuando viene en crudo tiene un color rojo no oscuro y se debe cocer por 2 horas a fuego lento con soja para que no sea tóxico, pero casi todas sus presentaciones ya viene cocido y deshidratado. Y este comentario nos viene genial para aclarar otro punto esencial. Es verdad que en la tradición china existe el concepto del procesamiento de la raíz y que este procesado puede modificar su composición química, pero de ahí a concluir que si está cocido ya no hay problema hay un salto enorme. Porque reducir la toxicidad no significa anularla por completo y en estos productos no siempre está claro cómo se han hecho las cosas. Así que nosotros no transmitiríamos jamás el mensaje de si viene procesado ya es seguro, porque no sería una afirmación responsable. Lo cual nos da pie a la siguiente pregunta. Saludos, ¿no se han planteado elaborar el compuesto de manera tópica o por mesoterapia? Para el que no esté familiarizado con los términos, la mesoterapia consiste en hacer pequeños pinchacitos de algún producto de forma muy superficial por debajo de la piel. Esta forma de administrar el producto tiene la ventaja de que el efecto se produciría únicamente en la zona donde hacemos la inyección, en este caso en el cuero cabelludo. Lógicamente, con el Polygonum se ha planteado esta posibilidad porque si una molécula interesa por sus efectos sobre el folículo, pero preocupa por la vía oral, lo siguiente es pensar, ¿podríamos aplicarla directamente en el cuero cabelludo? El problema es que ahí entramos en otro terreno distinto. Ya no basta con saber si el compuesto tiene actividad biológica o no, sino que hay que saber también si penetra, si llega a la sangre, si llega a donde tiene que llegar, si la concentración es suficiente, si es estable, si no genera irritación y si el resultado final merece la pena. La siguiente pregunta nos dice, muy bueno el vídeo, pero finalmente ¿se aplicará vía oral o tópica como minoxidil? Saludos desde Argentina. Nuevamente, la vía tópica despierta más interés precisamente porque intenta evitar el problema sistémico, pero sigue faltando evidencia científica sólida. Así que a día de hoy no podemos confirmar cuál será la vía de administración que finalmente se utilice. Y ahora, ojo a esta porque es muy importante. Navegando por internet ya hay serums que incluyen este compuesto, sobre todo para el tema de las canas. Doctores, ¿estos serums pueden hacer algo para el crecimiento? Muchas gracias. Y aquí volvemos al mismo punto, pero con matices. Desde un punto de vista teórico tiene lógica, pero no podemos confirmarlo porque no tenemos estudios clínicos que lo demuestren. Lo ideal sería que las empresas que los venden pudieran mostrar alguna prueba de que funcionan en la práctica diaria, pero lamentablemente no es así. Hola, gracias por el vídeo. He visto en Amazon champús que llevan esta planta. ¿Qué les parece a ustedes la calidad de estos champús?
Pues con los champús todavía somos más escépticos, porque además del problema de la calidad del producto, un champú es en general una fórmula de contacto muy corto, es decir, lo vamos a tener poco tiempo en la cabeza, con lo cual todavía tiene menos oportunidad de ejercer su efecto. Y ahora vamos a un bloque muy interesante porque entra en uno de los grandes miedos de la audiencia, el efecto del Polygonum sobre la dihidrotestosterona 5-alfa reductasa y los posibles efectos hormonales. La siguiente pregunta dice así. Hola, gracias por tan profesional divulgación. Me surge una inquietud. Al este compuesto inhibir la dihidrotestosterona en un tan alto porcentaje, ¿sería lógico pensar que genere efectos adversos similares a los de finasteride o dutasteride? Esta es una pregunta muy inteligente. Si algo tiene efecto biológico sobre los andrógenos o sobre la DHT, es normal preguntarse si podría tener los mismos efectos adversos que finasteride o que dutasteride. Y aquí la respuesta vuelve a ser un poquito incómoda. Nos encantaría tener una respuesta cerrada, buena, directa, pero no podemos confirmar que vaya a producir los mismos efectos adversos ni lo contrario. Pero Laura, como bien dices, tampoco podemos asegurar alegremente que no los vaya a producir. Lo que ahora mismo hay es una base preclínica que es muy interesante, pero no tenemos una respuesta definitiva para los humanos. Y muy relacionado con esto aparece esta otra pregunta. Bueno, pero si inhibe a ese nivel la 5-alfa, seguramente algún tipo de efecto secundario a nivel hormonal tendrá que termine afectando la salud reproductiva y cambios fenotípicos en el hombre por bloquear una vía de metabolización de la testosterona, así como los efectos adversos que ya están documentados por uso de finasteride y dutasteride. ¿Habrá que administrarlo con letrozol para reducir el riesgo de incremento de metabolización de la testosterona a estradiol? Y aquí tenemos que poner el freno con bastante firmeza. Entendemos perfectamente el razonamiento biológico que hay detrás de esta pregunta, pero una hipótesis mecanística no es todavía una recomendación clínica, y mucho menos una recomendación para combinarlo con otro fármaco hormonal como puede ser el letrozol, que podría ser bastante peligroso. Porque una cosa es decir, esto merece estudio, y otra es empezar a construir estrategias terapéuticas demasiado complejas. Nosotros, desde luego, nunca iríamos tan lejos con la evidencia que tenemos hasta el momento actual. Ahora una pregunta que nos ha llamado mucha la atención. ¿Y si es tan milagrosa, por qué hay tantos chinos calvos? Me pregunto. Esta pregunta tiene su gracia y entendemos perfectamente lo que quiere señalar, pero científicamente se queda un poco cortita, porque una observación general sobre una población de más de 1.000 millones de habitantes no sirve para medir la eficacia de un tratamiento. Lógicamente, que una planta exista en la tradición médica de un país no significa que toda la población la use, ni que la use de forma estandarizada, ni que la use a las dosis eficaces, ni durante el tiempo adecuado, ni bajo supervisión, ni con la formulación correcta. Podríamos decir que como comentario irónico funciona, pero como argumento científico habría que darle una vuelta. Y vamos a otro de los temas que más interés han despertado acerca de esta planta, su posible uso para las canas y para la recuperación del color. Lo que no mencionaron es que el Hishubu te regresa tu color natural y las canas se desaparecen. Mi barba estaba bien canosa, pero después de tomar Hishubu por más de un mes comencé a ver que mi barba regresó a su color natural. Muy buen producto, lo recomiendo. Y aquí entramos en otro territorio que puede ser muy delicado porque las experiencias personales pueden ser muy persuasivas. Cuando alguien cuenta algo con convicción, es fácil que suene a prueba definitiva, pero una anécdota individual, por sincera que sea y por favorable que sea, no equivale a la evidencia clínica. Existen líneas experimentales que hacen pensar que esta planta podría influir en la pigmentación del pelo. Esto convierte el tema de las canas en algo científicamente interesante. Pero no podemos confirmar que revierta las canas en humanos y desde luego no lo presentaríamos como un hecho establecido. ¿Y servirá para la alopecia frontal fibrosante? Gracias por los informes. Aquí conviene cambiar el chip porque muchas veces cuando una molécula o una planta suenan prometedoras para el cabello, se produce un fenómeno muy humano. Queremos aplicarlo a cualquier forma de alopecia y eso casi nunca funciona así. La alopecia frontal fibrosante no es lo mismo que la alopecia androgenética, no tiene la misma fisiopatología, no plantea el mismo tipo de daño folicular y no se puede extrapolar de una situación a la otra. Los estudios iniciales se están llevando a cabo para la alopecia androgenética. Quizá en un futuro se plantee también para la alopecia frontal fibrosante, pero de momento todavía estamos muy lejos de ese escenario. Así las cosas, si tuviéramos que condensar todo este vídeo en una sola idea sería la siguiente. Polygonum multiflorum es interesante como línea de investigación, pero a día de hoy sigue muy lejos de ser una solución fiable y clínicamente asentada tanto para la caída del cabello como para las canas.
Déjanos en los comentarios si quieres que analicemos algún otro tema. Nos vemos en el próximo programa de Medicina Capilar. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.